Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Para mí, ante todo, es un gran honor estar al lado de Ginette, una gran amiga a la que quiero mucho, pero adicional a eso, una de las personas que, hablando precisamente de inspiración y de sueños, creo que más me ha inspirado a mí en la vida, no solo desde que era estudiante de periodismo, sino también como en el recorrido profesional. Bienvenida, Ginette, a Medellín y bienvenida al MAM. Perla querida, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, y creo que hoy es un día maravilloso para poder a través de las voces, no solamente de las mujeres que vamos a pasar aquí a lo largo del día, sino de todas las personas que se conecten a través de este streaming y a través de estas charlas con ese tema tan importante que es la esencia de la mujer, de cómo la mujer es la columna vertebral de la sociedad, pero además a través de cómo todas estas historias y las historias de esas mujeres anónimas, que son creo las más importantes, nos motivan a trabajar por este país desde diferentes sectores y nos dan el ánimo de aportar lo poco o lo mucho que podemos aportar. Así que además yo adoro Medellín y estoy muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, y a quienes nos están viendo los invitamos a tuitear y a usar sus redes sociales con el numeral Somos Inspiración, que es el numeral al que nos ha invitado Seguro Sura, con el que podemos tuitear. Y Ned, yo quiero comenzar como a preguntarte alrededor de la inspiración por un tema que últimamente me ha venido como, digamos, hablando mucho en la cabeza. Incluso esta charla está enmarcada dentro del liderazgo femenino. Y últimamente ando con una reflexión en la que digo, el liderazgo femenino es natural, porque nos han planteado unos caminos muy difíciles para que las mujeres seamos reconocidas. Tú ahora hablabas de esas mujeres anónimas que a diario inspiran, que a diario son lideresas de su propio mundo, de su propia vida, de su familia, de procesos grandes y de procesos pequeños. Pero como que he empezado a ver cómo cuando hablamos de mujeres líderes siempre tenemos que hablar de mujeres en grandes empresas, de mujeres que tienen un nombre muy grande, que si bien su labor es bastante importante, no quiere decir eso que sea la única clase de liderazgo femenino que conozcamos. Entonces quiero preguntarte por ese escenario de liderazgo, ¿qué inspira a una mujer a ejercer un rol de liderazgo y cómo ves tu liderazgo femenino en el día a día, como algo exótico o como algo natural? Yo creo que el abordar la palabra liderazgo como tal, y más cuando hablamos de mujeres, viene en un doble sentido. Uno se encuentra muchas veces con mujeres en la calle o a los lugares donde, en mi caso, voy a hacer mi trabajo periodístico o mi trabajo con la campaña No es hora de callar, y siempre encuentra uno a alguien que le dice gracias por inspirarme. Pero cuando digo que es en doble sentido, lo digo en el sentido contrario, en la vía contraria. Y es que yo creo que las mujeres que de alguna manera hemos logrado romper ese techo de cristal que la sociedad nos ha impuesto siempre, lo hemos hecho porque hay otras mujeres que nos motivan y que nos inspiran. Yo creo que no hay una sola gerente en este país o una sola empresaria que no se haya motivado a llegar a ese cargo porque tiene una familia, porque tiene unas hijas o unos hijos que son su impulso para poder no solamente demostrarle a la sociedad, sino a esa familia y a ellas mismas que sí se puede y que se puede acceder a cargos de poder que están diseñados exclusivamente para los hombres. Pero en el caso del tema de violencia de género, por ejemplo, que es lo que yo también he venido trabajando en los últimos años, encontrar mujeres que hacen resiliencia con sus historias, con sus casos personales, en sus entornos, eso también motiva e inspira. Entonces, por eso digo que es un tema de doble sentido, de cómo para poder hacer trabajos tan difíciles como la reivindicación de los derechos de las mujeres, es necesario echarle mano a esas historias anónimas que están totalmente ocultas, pero que realmente son las que tejen la parte más sencilla y más delgada de lo que es la gran red de la sociedad. Y yo creo que
Y tú que lo sabes, Perla, porque trabajas con mucha gente que es anónima, sabes que ellos y ellas, y en este caso ellas, son las que nos dan como esa fuerza para poder hacer las cosas que hacemos. Las que nos inspiran a nosotras, precisamente. Y quería preguntarte, Gineda, ahora que tocamos el tema precisamente de las mujeres que son víctimas de violencia sexual, porque la inspiración es un tema que depende del estímulo, depende de los sueños, depende de las realidades, pero digamos que trabajamos en lugares donde pareciera que la inspiración no existe y que la inspiración se hubiera perdido. Y tú que llevas ya muchos más años trabajando con mujeres que han sido víctimas o que están en riesgo o que han sido víctimas no solo una, sino varias veces, digamos que cómo encontrar la inspiración y cómo darle la inspiración y cómo llevar por el camino de los sueños cuando hay una persona, cuando hay un ser humano que cree que lo ha perdido todo, que nosotras tenemos historias de mujeres que ya no han vuelto a mirarse a un espejo nunca, nunca quisieron volver a arreglarse, nunca quisieron volver a hablar ni a salir a la calle. ¿Cómo inspirar cuando se ha sentido que se pierde todo? No quisiera tener como la fórmula mágica para poderle cambiar la vida a esas mujeres que han tenido que afrontar violencia de género. Pero antes de hablar de eso, y para todas las personas que nos están viendo en este streaming y que están aquí en el auditorio, creo que es importante para quienes no sepan ubicar un poco quiénes somos, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos tú y yo? Yo soy una periodista que lleva 25 años ejerciendo el periodismo, que siempre ha hecho periodismo de guerra, que siempre cubrió el conflicto armado en diferentes medios, y que por esas mismas circunstancias del conflicto tiene que pasar por un hecho muy doloroso hace 19 años, que es un secuestro y una cantidad de cosas dolorosas que pasan alrededor de ese secuestro. Y en ese momento empiezo el camino de cómo poder identificar a otras mujeres que han tenido que pasar lo mismo, pero sobre todo cómo poder encontrar herramientas, primero que a mí me sirvan para transformar mi dolor, que me sirvan para seguir adelante, y también cómo empiezo a encontrar a través de ese proceso herramientas que fortalezcan a esas mujeres. En ese camino periodístico me encuentro con Perla Toro, la encuentro en el periódico El Tiempo, donde llevo 17 años trabajando y donde hoy soy la subeditora del periódico. Y Perla inicialmente llega como practicante, luego va ascendiendo, o sea, de practicante pasa, no recuerdo bien a qué sección, pero luego llega a redes sociales, donde me parece que es una de las periodistas que más entiende en este país de cuál es esa nuez de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicar. Allí llega a ser la editora de redes sociales de la casa editorial El Tiempo y luego llega a ser la directora de la Escuela de Periodismo de la casa editorial El Tiempo. Esto para decirles, primero, que eso tan trillado de que los sueños sí se cumplen, efectivamente sí se cumplen, pero se cumplen con una constancia y con un trabajo muy dedicado y muy esforzado. Y Perla es una mujer muy joven que, como otras tantas mujeres que han pasado por la redacción, me han inspirado para entender que ese camino periodístico que uno ha construido y que cuando uno ya no esté va a quedar en buenas manos. Y vuelvo al tema de la inspiración, eso inspira mucho. ¿Por qué explico todo esto? Porque en medio de ese trabajo profesional, las dos terminamos juntándonos en algo que hoy nos motiva y que nos tiene haciendo cosas maravillosas por niñas y mujeres anónimas, que es trabajar para prevenir y para ayudar a aliviar la violencia de género. Y cuando uno decide que además del periodismo va a hacer activismo por los derechos de las mujeres, empieza a encontrarse con la cara más dura y más difícil de lo que es la violencia de género. Mujeres violadas, niñas que son explotadas sexualmente, mujeres que sufren violencia en su casa por parte de sus compañeros sentimentales, niñas que sufren violencia por parte de sus padres o que sufren bullying en el colegio o que han sido abusadas, y intentar encontrar esa fórmula para transformarles la vida
Yo creo que en nuestro caso lo hemos hecho a través de la comunicación. Y ahí yo creo que ha sido una de las partes fundamentales para visibilizar la violencia de género en este país, pero sobre todo para iniciar ese camino de transformación, que en el caso de Perla lo hace a través de los nuevos medios, como una mujer que ha sido violentada, que lleva 25 años en silencio, que tiene un hijo producto de ese crimen de violación, es capaz de recomponer su vida y de reencontrarse con la vida con el simple hecho de aprender a manejar una red social, de aprender a hacer un video, de conectarse por Facebook. Eso es magia y eso es maravilloso. Yo creo que eso también le ha dado mucho sentido a tu trabajo en los últimos años. Además que cuando uno habla de inspiración, habla como de lo que lo ayuda a uno desde el estómago a poder hacer realidad los sueños. Porque tanto inspiración como soñar son como dos palabras muy bellas, pero que se quedan como en un nivel de la omnipresencia y no tanto de la materialización. Entonces realmente cuando uno enseña desde el hacer es cuando logra la inspiración y cuando logra que tal vez esos sueños puedan cumplirse. Pues les contamos, digamos, a las personas que están acá y a las que se conectan que, por ejemplo, en Tumaco tuvimos una experiencia que era también cercana a la comunicación y al aprender a hacer, y cómo algunas mujeres que tenían su peluquería, que tenían su venta de pescado, terminan usando las redes sociales precisamente para ayudarse o para complementar esos negocios que tenían. Entonces sí, creo que desde el hacer hay un tema muy importante en la inspiración, el enseñar a hacer, y creo que acá conectamos mucho con la educación, con la necesidad de educación, y digamos si lo lleváramos ya a nivel país, donde de todas formas, por más que nosotras seamos unos casos especiales que hemos decidido soñar, que hemos decidido hacer realidad nuestros sueños, que pudimos estudiar, pero que tampoco ha sido una historia de pueden y ya, sino también de luchar y de tener disciplina dentro de esos estudios. Pero cómo vincular los sueños y la inspiración en un país como el nuestro, donde todavía las tasas de desigualdad con las niñas siguen siendo tan grandes, y que incluso en nuestro trabajo vemos que muchas de las niñas que caen en redes de explotación sexual son niñas que no pueden estudiar o que por las situaciones económicas no pueden estudiar. ¿Cómo lograr eso en la escuela, por ejemplo, Ginette? Yo ahí vuelvo al tema del liderazgo, porque es una palabra tan amplia y tan fuerte, tan potente, que la vemos como inalcanzable. Cuando se habla de liderazgo siempre se lo dejamos como a los ámbitos de poder, ¿no? Nos han enseñado que es líder quien tiene el poder o quien puede acceder a. Y lo que nosotros particularmente desde la campaña No es hora de callar, que es la campaña que yo lidero y que nació el día que hablé públicamente de la violencia sexual que sufrí, entendí que cada persona, cada hombre y cada mujer, sin importar si vende minutos de teléfono en la calle, o si es un portero, si es una secretaria, o si es el presidente de una multinacional, tiene ese don de liderazgo. Uno no es líder simplemente frente a un gran número de personas o frente a un emporio económico. Uno puede ser líder en su casa, uno puede ser líder en el colegio, puede ser líder en su sitio de trabajo o puede ser líder en su grupo social. Y cuando empezamos en este ejercicio que tú planteas con mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el Pacífico Sur colombiano, en Tumaco, empezamos a identificar esos liderazgos, pero sobre todo a sacar ese liderazgo que todas las personas tienen aquí. Yo digo que el liderazgo siempre está ubicado como entre el corazón y el alma, porque es algo que nos motiva y que nos mueve a transformar. Y empezamos a hacerlo a través de la educación, y no me refiero solamente a la educación de un pensum educativo, sino a educar, a intentar conocer, a salir a conocer el mundo. Ahí nos dimos cuenta de que cada mujer tenía un potencial inmenso, que eran mujeres que pelaban camarón, que limpiaban casas, que lavaban ropas ajenas, pero que lograron encontrar esa fórmula para entender que eran las propias líderes de sus vidas. Y en eso radica el liderazgo.
¿Cómo conectarlo con la educación? Siempre consideramos que los seres humanos venimos como con el paquete debajo del brazo de cuál es el deber ser. Somos personas dentro de un núcleo social que por obligación o tenemos que estudiar o trabajar, que tenemos que ser madres o tenemos que ser el hombre que responde, y son unos conceptos predeterminados que a cada uno nos implantan. Y en medio de ese proceso hemos perdido la esencia de la educación, de cómo volver a los valores y cómo he usado una palabra mucho en las últimas semanas, de cómo volver a recomponer y a resignificar las palabras. Y ese es parte del sentido de la educación, cómo nos resignificamos nuevamente para poder tumbar muchas de las brechas sociales y muchos de los problemas sociales que hoy enfrentamos, incluida la violencia contra las mujeres. Eso es falta de educación. Es una zona gris que tenemos en la educación, y no solamente en el tema de violencia de género, sino en todos los temas diarios que tenemos en nuestro país. Incluso cuando hablamos de nuestros niños, pues hay un tema en el género bastante generalizado, valga la redundancia, y es la cultura de la violación. A las niñas siempre nos enseñan a cuidarnos, a protegernos, al punto de que cuando uno habla con las mujeres y les pregunta qué tiene miedo de que les pase en la calle por la noche, nosotras nunca tenemos miedo de que nos roben, y todas sabemos cuál es el miedo que tenemos cuando caminamos solas, pero porque nos han enseñado a protegernos. Y en la educación ahí sí hay un potencial muy grande de no nos enseñe solamente a nosotras a protegernos, sino enséñele a los hombres que es que no se viola ni se abusa de una mujer. Entonces ahí hay un tema desde la educación de la resignificación de eso que ha sido la cultura de la violación, que es muy potente. Yo te quiero preguntar, Ginette, hay un tema que yo creo que sí tal vez apasiona, sobre todo para quienes lo ejercemos o quienes lo han ejercido, y es que yo creo que hay ciertas cosas que uno no estudia porque sí. Hay ciertas cosas que se estudian desde el estómago y desde las tripas y desde lo que ocasionan, y entre esas está el periodismo. Empezando porque es un oficio, no somos profesionales ante la ley colombiana, y tomamos la decisión de estudiar un oficio, y lo tomamos desde la inspiración, desde la pasión y desde los sueños de transformar, porque por lo menos yo no he conocido el primer colega que diga quiero estudiar periodismo para hacerle daño a alguien. Incluso uno en las redes sociales a veces cuando lee cosas es como si el periodista se levantara y dijera hoy me voy a joder en la vida de este. No, todos queremos hacer algo mejor por el mundo. Y tú nos contabas hace un momento que después de la historia que viviste, el periodismo te ayudó a entender. ¿Qué papel ha jugado el periodismo como un inspirador en tu vida? Justo ayer terminé un texto para UNESCO. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y tuve el honor de que UNESCO me escogiera entre 10 periodistas del mundo para contar cómo el periodismo es capaz de transformar la vida. Y a mí definitivamente me la transformó. Primero, porque fue mi inspiración para saber qué era lo que yo iba a hacer en la vida. Y siempre tuve claro que quería ser periodista. Pero luego, cuando quedé muerta en vida tras el secuestro, el periodismo fue la válvula de oxígeno que me permitió dar el siguiente paso para no quedarme como en esa etapa de víctima. Y luego el periodismo me dio la posibilidad de entender que perdonar es muy difícil, pero transformar el dolor es esencial. Y el periodismo ha sido clave para poder transformar el dolor, porque para mí es eso, el periodismo es mi mayor inspiración. Todos los días lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me hace estar sentada hoy aquí, lo que me hace hablar con ustedes, lo que me hace ir a Cartagena a luchar por los derechos de las niñas que son explotadas sexualmente, es el periodismo. El periodismo, además de que me hace soñar, de que me inspira, creo que me ha hecho entender que el poder contar la historia del otro, poniéndome en los zapatos del otro, y en el caso de la violencia de género, de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, es la mejor herramienta para transformar. El periodismo transforma cuando se usa bien.
El periodismo debe tener una razón y una causa social que camine paralelamente a lo que es el oficio. Y yo creo que cuando uno siente esa inspiración, es capaz de descubrir esos liderazgos, de motivar esas acciones en las personas, de transformar. Para mí el periodismo transforma, porque transformó mi vida, pero me ha permitido transformar la vida de miles de mujeres a las que he podido llegar con sus historias y con las historias que yo cuento de ellas. Ahora que hablas, pienso en la figura del periodismo, que para nosotros es un sagrado, que pese al momento y a la explosión de la comunicación, de todas formas el periodismo sigue conservando unas prácticas con la realidad y con el cómo enfrentarse a ellas, que son muy diferentes a ese término que yo no sé qué tan de acuerdo estoy con él, creo que en desacuerdo, que es periodismo corporativo. Creo que se utilizan técnicas del periodismo, pero que periodismo corporativo, eso es hacer comunicación desde un escenario donde se utilizan como unas técnicas. Pero si algo es cierto, es que hoy muchas empresas han transitado casi que a convertirse en marcas que comunican y que para el usuario no es tan claro cuando estoy leyendo periodismo o cuando desde el contenido es una marca la que me está hablando, e incluso nosotros mismos como agentes que vamos obteniendo un reconocimiento, ya sea grande o pequeño, en estas plataformas. Digamos, así como el periodismo inspira y transforma, ¿qué le aconsejarías tú a las organizaciones? Porque las organizaciones también tienen desde otras realidades y desde otras lógicas ese poder de transformar, y lo mismo que las personas que en su cotidianidad incluso van tomando las redes sociales como a la ligera, pero uno siempre genera un impacto en alguien. Me encanta ese planteamiento porque yo creo que en este tiempo, siglo XXI, el momento que vive Colombia, el momento que vive el mundo, es importante que las empresas, sobre todo las grandes empresas, entiendan ese significado de la responsabilidad social. Y lo que yo diría es que las empresas tienen que hacer lo que está pasando hoy aquí, lo que está haciendo Sura hoy. Ojalá cada año, en marzo, no solamente el 8 de marzo, sino durante todo el mes de marzo, las empresas entendieran que hay que pasar la página de las rosas, el regalo, el almuerzo y el chocolate, y podamos enfocarnos en eso, en reivindicar derechos, en poder hablar de cuál es el papel de la mujer hoy en el mundo, en poder encontrar esos liderazgos y esos procesos de transformación que hacen las mujeres desde todas las áreas, desde todos los campos, en entender que este mundo le podemos dar una vuelta si empezamos a entablar diálogos, si empezamos a promover diálogos. Yo creo que el diálogo, sobre todo el diálogo constructivo, nos lleva a unos escenarios, a unos espacios donde es necesario reencontrarnos y resignificarnos. Vuelvo a esa palabra porque me encantaría que cuando terminemos esta charla la tengan muy presente, que es resignificar las cosas, que es resignificar las palabras, los procesos, la vida, que es resignificar el respeto. Y ahí yo te voy a devolver la pregunta, Perla, porque creo que hay algo muy importante en lo que debemos centrarnos en este mundo moderno, y es qué está pasando con las redes sociales y cómo las redes sociales nos están llevando a unos escenarios donde estamos perdiendo ese valor, ese amor y ese respeto por el otro. Entrar a Twitter, entrar a Facebook, revisar el Instagram, aunque Instagram es menos, es como entrar en una cuarta dimensión, donde te encuentras todo, donde te destruyen, donde hay violencia, donde te sacrifican sin conocerte, donde te dejan completamente desnudo, y con las mujeres sí que es bien complicado. La violencia que están afrontando las mujeres hoy desde las redes sociales es bien compleja, y lo que yo creo es que las redes sociales deben servir para todo esto que hemos hablado en estos minutos, para poder soñar, para poder inspirar, para poder hallar liderazgos. Tú eres experta en eso. ¿Qué les dices a esas mujeres y a esas jovencitas, sobre todo, que nos están viendo en este momento y que tienen como primer contacto las redes sociales? ¿Cómo empoderarse en las redes sociales para ir tumbando esas barreras de violencia que nos están poniendo un reto que no pensábamos que íbamos a tener con estas nuevas formas de comunicar? Pues hay un escenario que
Yo creo que como que cuando nacen las redes sociales estábamos más preocupados por la alfabetización digital que por el uso social de Internet. Entonces digamos que cuando comienzan todos los planes, y esto ha pasado con gobiernos en todo el mundo, el primer objetivo era la conexión. Incluso cuando se estuvo en la discusión de la 4G, era una discusión de conexión, no era una discusión de uso social y de qué iba a pasar cuando un niño o una niña tuvieran un celular en la mano con una alta velocidad y conectado 24 horas a Internet. Entonces hay un tema por lo social que no solamente debe preguntarlo el gobierno, lo tiene que preguntar la empresa, lo tiene que preguntar la escuela, lo tiene que preguntar la familia. Pero lo cierto es que hay una realidad donde todas las niñas y todos los niños están conectados en este momento a alguna plataforma y que el camino no es la prohibición, porque en muchos escenarios, no sé, ojalá nos estén viendo docentes, por ejemplo, en muchos escenarios es como si la solución fuera la prohibición. Y lo que nos sucede en muchas ocasiones es que la niña o el niño apenas tienen un pequeño espacio para conectarse, lo primero que hace es entrar a las redes sociales. O que si hay un control extremo pueden llegar a crear hasta 5 y 6 perfiles para sostener una imagen con el profesor, una imagen con la mamá, una imagen con el papá, una imagen con ellos mismos, ante los amigos, en fin. Yo creo que si hay chicas y chicos escuchándonos, lo más importante de esto es entender qué es la vida real, que esto no es que usted tenga una vida detrás de la pantalla y otra vida al frente, que es la vida, y que eso lo hablamos mucho, por ejemplo, con las niñas con las que hemos estado trabajando en Cartagena, y es que, digamos, ellas son súper conscientes de lo que les puede pasar en presencialidad, pero en las redes es como si se desconectaran. Entonces, chicas, entiendan que esto es un solo escenario y que este escenario puede ser tan bueno como tan malo. La primera recomendación es el autocuidado. Y es el entender que ahí pueden pasar miles de cosas que después pueden transitar ya al cuerpo y a otros escenarios que uno no quisiera. Pero sobre todo es buscar la inspiración, buscar el sueño, buscar en qué soy buena. Ahora escuchando a estas niñas, cuando arrancamos, se les salían a uno sonrisas. Hubo una que dijo que quería ser activista, a esa la queremos conocer. Sí. Pero cuando las escuchábamos es encontrar eso, la pasión. Y a los papás, a las mamás que las acompañen en esa pasión, que en vez de prohibir, si le gusta leer, si le gusta a esa niña cocinar, si quiere ser activista, si quiere ser escritora, encamínela, que las redes sociales le pueden servir para mostrar eso e incluso para inspirar de igual a igual, que es una cosa muy hermosa, y es como una niña que a veces infantilizamos los niños y creemos que un niño no puede inspirar a otro niño, pero como entre los niños pueden inspirarse entre ellos dos. Yo creo que son como los caminos que hay que seguir con las redes. Lo que sí estoy muy en contra es de la prohibición, porque creo que ese no es el camino, y más en un mundo hiperconectado como el que tenemos hoy. Jean, yo quiero preguntarte por los sueños. Tal vez yo creo que si hay una mujer disciplinada, que uno puede decir al punto hormiguita, que llega al punto a veces en la intimidad del auditorio del regaño, porque no paras de trabajar nunca, eres tú. Y creo que los sueños tienen dos miradas, el sueño que está en el aire y el sueño que se convierte en una realidad y que necesita del propósito. Ahora tú hablabas de la disciplina, pero cuando yo sueño ser activista, cuando yo sueño ser médica, cuando yo sueño ser estilista, como nos decían las niñas ahora, uno de qué podría hablar y cómo podría aconsejar un camino para que esos sueños sean un propósito real. Yo voy a iniciar de algo que es muy difícil y que podría ir en contravía de eso, del sueño, y es de creer en algún momento que no tenía derecho a soñar, porque eso fue lo que ocurrió después del secuestro, y mis sueños se murieron, y se murieron sencillamente porque dejó de existir el futuro, porque entendí que la vida se puede acabar en un segundo. Aún hoy sigo creyendo eso, no creo en el futuro, pero resignificando el dolor, entendí que los sueños sí eran posibles, porque el soñar es lo que me ha permitido estar sentada hoy aquí con ustedes. Yo me tracé una meta desde el momento en que volví a vivir,
y es que no iba a pensar en qué va a pasar de aquí a un año, sino qué va a pasar hoy. Y eso es lo que ha logrado que materialice tantas cosas, cosas que son muy importantes dentro de la política pública, por ejemplo, o dentro de proyectos de salvar vidas de niñas y de mujeres que han sido abusadas sexualmente. Para mí solo existe el hoy. Lo único que tengo es este momento, son ustedes, eres tú y es esta voz. Y lo quiero hacer lo mejor posible, porque yo no sé si el siguiente minuto vaya a existir. Y creo que esa política de vida que me tracé ha sido maravillosa, porque me ha permitido que, como estoy viviendo el hoy, el ahora y el aquí, lo trate de hacer con el mayor amor, con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad, pero siempre agarrada de un sueño. Y mi sueño ayer era que hoy esto saliera bien, y yo espero que esté saliendo bien, y creo que por allá ya sonó el reloj, y eso es lo que tenemos, eso es lo que somos, y esa es también mi invitación. Vivan cada segundo, vivan cada día como si fuera el último, porque eso les va a permitir intentar vivirlo y hacerlo lo mejor posible. Saber que ese día hay que darlo todo para tratar de dejar una huella, y una huella buena. Y cómo no olvidarlo cuando tenemos tantas cosas en la cabeza, cómo levantarse y seguir estando presente del sueño a corto plazo, que es eso muy lindo que dices, de todos los días tener un sueño y realizar ese día ese sueño. No sé si sonó la campana. Sí, ya sonó la campana, vamos terminando para unas preguntitas enseguida. Conclusión. Listo. Yo creo que de acá, Ginette, podemos sacar unas conclusiones importantes desde el trabajo que tú haces, la transformación del dolor. A veces nos enganchamos mucho con palabras como perdón, que son decisiones tan individuales y tan particulares, y nos enganchamos en obligar al otro incluso a perdonar, y esto es una decisión personal. Pero sí es mucho más bello hablar de la transformación del dolor y de cómo ayudo a otros cuando transformo ese dolor. Creo que la disciplina indudablemente es un motor, y me gustaría concluir con la inspiración, que es lo que convoca este encuentro, y es entender la inspiración como un acto de reciprocidad. Y es que cuando alguien te inspira, tú también puedes lograr inspirarlo, y que la inspiración no es que hayan personas en particular que hayan nacido para inspirar, sino que es un potencial que todos podemos tener. No sé si tú tienes algo más que agregar al respecto a forma de conclusión. Yo a eso añadiría, agregaría que cada uno de nosotros, cada uno y cada una de nosotros tenga muy claro en su cabeza, primero, que puede transformar la vida de alguien. No se necesita ser una persona ni reconocida, ni tener todo el dinero del mundo, ni todo el poder del mundo para poder transformar la vida de alguien. Yo puedo transformar la vida del que tengo sentado al lado. Segundo, yo puedo inspirar a alguien. Y en cualquier espacio donde yo trate de dar lo mejor de mí como ser humano, seguramente eso le va a permitir a esa persona que tengo o en mi casa o en la oficina o en el colegio o en la universidad, inspirarlo para que haga algo. Y lo tercero, y vuelvo y digo, sonará paradójico con todo lo que les dije anteriormente, pero no hay que dejar de soñar. Cuando uno deja de soñar es realmente cuando queda muerto en vida, independientemente de las circunstancias violentas o de las tragedias que rodeen la vida de cada persona, porque todos tenemos problemas y tenemos tragedias. El sueño es el polvo a tierra, aunque creyera uno que es algo efímero. Soñar realmente es lo que lo emociona, lo que lo motiva, lo que lo hace a uno levantarse, lo que lo llena a uno de fuerza para decir, hoy voy a dar este paso. Entonces, transformen, inspiren y sueñen. Es súper importante. Es el mensaje que les quiero dejar. Bueno, ¿hay alguna pregunta que de pronto nos haya llegado desde las redes sociales? Sí, ya tenemos por aquí varios comentarios. Juliana Ruiz Gamboa nos dice, estas charlas están súper y es chévere poder aportar en estos temas. Helsi Bustamante dice, el autocuidado es valorarse, es respetarse y es darnos nuestro lugar sin manipulaciones ni violaciones, hay que tomar conciencia.
Luz Dari David Rojas dice que opina igual que las redes sociales deben ser inspiradoras y no destructoras, y todo depende del manejo de nosotros los padres, que nosotros los padres les demos para el manejo de nuestros hijos, ayudarlos a descubrir el mundo, pero también enseñarles lo malo que pueden encontrar. Y Carolina López Urán dice que la inspiración es recíproca, no solo se es líder en posiciones de poder, pero también tenemos por acá una pregunta de Ana María Mesa que nos dice, o nos pregunta mejor, si ustedes se han encontrado en ese camino con personas que les han dicho que no pueden soñar, o que esos sueños no los pueden tener por ser mujeres, o que a una edad determinada no se tienen esos sueños, y qué han hecho para eso. Pues yo tengo un ejemplo que le digo además siempre a los practicantes que llegan a trabajar conmigo y a mis alumnos en la universidad, y es que cuando estaba en primer semestre, iniciando uno en primer semestre de periodismo como que es todo y es nada, hicieron un taller en la clase de taller 1 de periodismo, y el profesor nos dijo que lleváramos algún ejercicio que nos imagináramos en el mundo del periodismo. Y yo me inventé un programa en radio en vivo en el salón al que le puse Génesis, el origen de la noticia. Entonces yo era la conductora del espacio radial y mis compañeros llamaban por teléfono a hacer preguntas, y el que contestara bien la pregunta yo le daba un premio. En ese entonces el jugo venía en botellas de vidrio, entonces llevé 3 jugos, ese era el premio que yo entregaba desde mi emisora. El ejercicio fue muy, muy jocoso, la gente participó, y al final del ejercicio el profesor nos calificaba, y a mí me dejó de últimas, y mi calificación fue de 1,7 sobre 5, y me dijo, usted es una payasa y nunca va a ser periodista. Y ese día, bueno, pues fue el acabose, y yo decía, pero además no me dio ningún argumento, no me dijo por qué, ni no me dio ninguna respuesta. Y yo, si hubiera tenido mi espíritu un poco tibio, seguramente hubiera renunciado a seguir en la carrera, porque era el primer semestre de periodismo. Casi 20 años después, iba yo hacia el auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a recibir el premio de periodismo Simón Bolívar. Había un trancón inmenso, me bajé del carro y salí corriendo por la carrera quinta en Bogotá para llegar a recibir el premio, y me encontré con él. Habían pasado muchísimos años sin verlo, y él me reconoció y me dijo, Ginette, ¿cómo está? No quiero decir el nombre del profesor, y yo le dije, profesor, voy corriendo, me alegra mucho verlo, y me dijo, ¿para dónde va? Le dije, a recibir el Simón Bolívar de periodismo. Y él me miró y me dijo, yo creo que después de tantos años le debo una disculpa, porque tal vez es de las mejores periodistas que he conocido. Ese día entendí que todos los sueños se pueden realizar, pero sobre todo que un no es una motivación para decir sí puedo. Y además que, para complementarle a Ana María, esos no ocurren a diario. Sí. Porque a veces ponemos las situaciones como en una condición de te ha pasado, eso pasa a diario. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me impresiona bastante, y es que en una reunión en la que yo tengo el poder de decidir algo, si hay más hombres, los hombres se hablan entre ellos y nunca me miran a los ojos. Y al final algo les dice como es ella quien decide, y algo cambia dentro de ese escenario. Entonces no es, Ana María, solo una cosa que pase a veces, es que esto pasa a diario. Exacto. Y que si uno se quedara en ese no del diario, como tú dices, si el espíritu de uno no fuera fuerte, sencillamente declina y se acaba. Entonces los hay, Ana, lamentablemente a diario, incluso desde el amor y desde el cariño. Yo cierro con una anécdota particular de alguien a quien amo, y es mi mamá, pero que cuando yo estaba en 11, estaban en el centro y le dije a mi papá, cómpreme un formulario de la Universidad de Antioquia. Y mi mamá le dijo, no se lo compre, ¿ella qué va a pasar allá? Y mi papá le dijo, se lo compro. Y llegó con el formulario en la mano. Y cuando subí a decirle, pasé entre 3.500 personas a uno de los 22 puestos, me dijo, mentirosa, váyase y se fija bien. Que parece como una historia simpática, pero esos no incluso los encontramos a veces
sin daño y sin querer hacernos daño de quien más amamos. Entonces, siempre van a estar ahí, lo que hay que tener es el espíritu durito. Tenemos una pregunta adicional, la hace Natalia Quintero García, dice, ¿cómo hacer para que las mujeres sientan que inspiran aun cuando no encuentran valor en ellas mismas? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que enfrentamos todos los días cuando a la campaña, a No es hora de callar, nos llegan cantidad de casos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Todos los días en el correo, voy a hacer la cuña, no es hora de callar, @eltiempo.com, nos llegan casos de mujeres golpeadas por sus parejas, de mujeres que han sido acosadas en el trabajo o que sufren acoso sexual en la universidad o en el colegio. Y lo primero que les preguntamos es, ¿tú crees en ti? ¿Tú crees en ti? Y la respuesta siempre es no. Y parte del fenómeno y del crimen de violencia de género sale de ahí, de esa baja autoestima y de ese no creer en nosotras mismas. Cuando yo me enfrasco en una relación que me genera daño, es porque falta algo, no hacia la persona que me genera daño, sino hacia mí misma. Y es importante que esas mujeres que nos están escuchando y que de alguna manera han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, psicológica, verbal, económica, entiendan que las únicas dueñas de ustedes son ustedes mismas. Y que por muy adverso que sea el panorama, por muy difícil que sea la circunstancia, siempre se tiene la fuerza interior para poder transformar eso. Y yo creo que ahí es donde está el secreto. El quererse uno mismo parte de entender lo grandes que somos. Y repito nuevamente, esto no es una cuestión ni de estratos, ni de condición social, ni de educación, ni de nivel profesional. Es algo que está aquí adentro. Como mencionaba yo, como el tema del liderazgo que está entre el corazón y el alma, o el perdón, o el dolor, eso también está ahí. Y es fácil encontrarlo. A veces nos tardamos mucho. Yo me tardé mucho tiempo en encontrar ese cariño que sentía por mí misma, y el día que levanté la voz y conté mi historia y transformó mi vida, ese día me empecé a amar y me di cuenta que durante mucho tiempo no me había amado. A veces nos toma tiempo, pero está aquí y hay que hacerlo, y es eso, amor propio. A mí de la última experiencia que estamos teniendo todavía, hay un proyecto en este momento que se hace con No es hora de callar, que se llama Mi Voz Cuenta, que es con niñas. Creo que si hay algo doloroso en los sueños y en la inspiración, es escuchar a una niña de 12 años decir que no tiene sueños y que no tiene inspiración. Y creo que eso es un tema que sí nos involucra a todas y a todos como sociedad, y es una reflexión más que una respuesta, y es qué estamos haciendo y qué podemos aportar para que nuestras niñas y nuestros niños, que no son el futuro, que son los ciudadanos y las ciudadanas de hoy, quieran volver a soñar y quieran volver a tener una inspiración, porque creo que hay algo que no estamos haciendo bien para que esas realidades sucedan. Sí, yo agregaría solamente algo a esto, y es eso tan importante, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Porque cuando hablamos de estos temas pensamos es en el otro, ¿no? En el que tenemos al lado, pero no ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo contribuyo yo como ciudadano y como ciudadana a poder transformar esas vidas? Lo que decía antes, y creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa muy grande de cómo hemos fallado como ciudadanía frente a muchos problemas de país, y especialmente frente a la violencia de género. En este momento hay 160 personas conectadas a nuestro Facebook Live, y tenemos muchas preguntas, pero ya tenemos que ir terminando, entonces tengo una más para ustedes. Ginette, particularmente te preguntan que si hay correo que mencionas, pueden escribir víctimas o contar sus historias, ¿qué pueden hacer? Bueno, No es hora de callar, les repito, es la campaña que nació en septiembre del 2009, ya va a ser 10 años, el día que decidí reconocerme como víctima de violencia sexual
y le conté mi historia al mundo. Ese día entendí que tenía que levantar la voz para poder empezar a hacer ese tránsito hacia la transformación de mi dolor. Y No es hora de callar inició como una manillita en la mano y hoy es una gran campaña que llega a muchos lugares de Colombia, que es reconocida internacionalmente, pero que sobre todo le pide a las mujeres que levanten la voz, que denuncien, que busquen ayuda. Y lo que hacemos es también orientarlas de cómo pueden buscar ayuda. Entonces pueden escribir a noeshora-de-callar@eltiempo.com. Pero también pueden buscar ayuda a través de la línea nacional 155. Desde cualquier rincón de Colombia, desde un celular, un teléfono fijo, ustedes marcan 155 y al otro lado de la línea van a encontrar una persona que les va a guiar, que les va a dar orientación, que les va a decir a dónde pueden acudir, que les va a dar toda la línea y toda la ruta cuando son víctimas de algún tipo de violencia. Esa línea es administrada por la Policía Nacional y todas las personas que responden en esta línea son abogados y psicólogos. Entonces, además soy la madrina de la línea, por eso la promuevo. Es súper importante que tengan ese número en la cabeza porque es un número que les puede salvar la vida.